Hoy veremos los países latinoamericanos que más inmigrantes ilegales tienen en Estados Unidos y cómo su posible salida afectaría tanto a Estados Unidos como a sus países de origen. Lo haremos desde el que menos tiene hasta el país latino que más inmigrantes ilegales tiene en Estados Unidos, así que quédate hasta el final. En el puesto 10 tenemos a Uruguay, que es uno de los países con menos inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Esto se debe a su estabilidad económica y social, que reduce la necesidad de emigrar. Si algunos uruguayos fueran deportados, el impacto en Uruguay sería mínimo, ya que su economía no depende significativamente de las remesas. Como dato clave, menos de 10.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos son uruguayos, y envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a $2,5 millones aproximadamente. En el puesto número 9 tenemos a Argentina, que tiene una presencia pequeña de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. La mayoría de los argentinos que emigran lo hacen a Europa o países vecinos, no tanto se van a Estados Unidos. Si hubiera deportaciones masivas, el impacto sería limitado, ya que Argentina no depende mucho de las remesas. Como dato clave, los argentinos representan alrededor de 50.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y ellos envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a $20 millones aproximadamente. En el octavo lugar tenemos a Paraguay, que tiene una presencia moderada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Aunque no es uno de los países más afectados, las remesas que envían estos migrantes son importantes para algunas comunidades. Si fueran deportados, habría un impacto económico local, pero no a nivel nacional. Como dato clave, los paraguayos representan alrededor de 80.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y ellos envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a $75 millones. En el puesto 7 tenemos a Bolivia, que tiene una presencia moderada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, muchos de los cuales emigran por falta de oportunidades económicas. Las remesas que envían son importantes para muchas familias, especialmente en áreas rurales. Si hubiera deportaciones masivas, el impacto económico sería notable. Como dato clave, los bolivianos representan alrededor de 150.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y ellos envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a $200 millones. En el sexto lugar tenemos a Perú, que tiene una cantidad significativa de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Aunque no es uno de los países más representados, las remesas que envían son importantes para muchas familias, especialmente en zonas rurales. Si hubiera deportaciones masivas, el impacto económico sería notable, pero no catastrófico. Como dato clave, los peruanos representan alrededor de 200.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos y envían una cantidad de remesas anuales que ascienden alrededor de $750 millones aproximadamente. Ahora dejemos atrás a Perú, un país que ha sabido surfear las olas de la economía global, y nos adentraremos a los 5 últimos puestos donde el conflicto y la esperanza chocan como olas en una tormenta. La migración hacia Estados Unidos no es solo un fenómeno económico, sino también una respuesta a la inseguridad y la falta de oportunidades. En el puesto 5 tenemos a Colombia, que tiene una presencia considerable de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, muchos de los cuales huyeron del conflicto armado y la violencia. Las remesas que envían son vitales para muchas familias y comunidades. Si fueran deportados, el impacto económico sería significativo, especialmente en regiones pobres. Además, el retorno masivo podría aumentar la presión sobre el sistema de salud y el empleo en toda Colombia. Como dato clave, los colombianos representan alrededor de 400.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y ellos envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a $2.100 millones aproximadamente. En el cuarto puesto tenemos a Ecuador, que tiene una gran cantidad de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, muchos de los cuales emigraron durante la crisis económica de finales de los 90 y principios de los 2000. Las remesas son una parte crucial de la economía ecuatoriana, representando alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Si hubiera deportaciones masivas, el impacto sería devastador para muchas familias y para la economía en general. Como dato clave, los ecuatorianos representan alrededor de 500.000 de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y todos ellos envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a $1.400 millones aproximadamente. En el tercer lugar se encuentra Honduras, que es uno de los países con más inmigrantes ilegales en Estados Unidos y también uno de los más dependientes de las remesas, que representan más del 20% de su Producto Interno Bruto. Si estos migrantes fueran deportados en su totalidad, el impacto económico sería catastrófico, aumentando la pobreza y la inseguridad. Además, el retorno masivo podría saturar los servicios públicos y aumentar el desempleo. Como dato clave, los hondureños representan alrededor de 800.000 inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y todos ellos envían una cantidad
cantidad de remesas anuales que ascienden a 2.500 millones de dólares aproximadamente. En el puesto 2 tenemos a Guatemala, que es otro de los países más afectados por la migración ilegal a Estados Unidos. Las remesas son una parte vital de su economía, representando más del 15% del Producto Interno Bruto. Si hubiera deportaciones masivas, el impacto sería enorme, tanto económicamente como socialmente. Muchas familias perderían su principal fuente de ingresos y el retorno masivo podría aumentar la presión sobre los recursos del país. Como dato clave, los guatemaltecos representan alrededor de 1 millón de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y todos ellos en el contexto actual envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a 5.000 millones de dólares aproximadamente. Puesto número 1, México. Sí, México, que es por mucho el país con más inmigrantes ilegales en Estados Unidos, representando más del 50% del total. Las remesas que envían estos migrantes son cruciales para muchas comunidades, representando más del 3% del Producto Interno Bruto de todo México. Si hubiera deportaciones masivas, el impacto sería totalmente enorme. Millones de familias perderían su principal fuente de ingresos y el retorno masivo podría saturar los servicios públicos y aumentar el desempleo. Además, el crimen organizado podría aprovechar la situación para reclutar a personas desesperadas. Como dato clave, los mexicanos representan más de 5 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y todos ellos envían una cantidad de remesas anuales que ascienden a 24.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, una cantidad enorme. Ahora, si lo juntamos con los envíos de los inmigrantes legales, llegaría a ser la suma exorbitante de 60.000 millones de dólares anuales aproximadamente. Ahora ya sé lo que estás pensando. ¿Y dónde está Venezuela y Cuba? ¿Por qué no estaban en el ranking original? Te lo explico. Cuba y Venezuela tienen una situación distinta a los demás países, debido a sus crisis políticas y las protecciones migratorias que han recibido. Sin embargo, si las políticas cambian y empiezan las deportaciones masivas, los impactos serían devastadores, tanto para los migrantes como para sus países de origen. Venezuela ha visto un éxodo masivo en la última década debido a la crisis económica y política. Aunque hay más de 600.000 venezolanos sin estatus legal definido en Estados Unidos, muchos han recibido protección temporal, los llamados TPS, lo que impide su deportación inmediata. Ahora, ¿qué pasaría si fueran expulsados en masa? Punto número 1. Venezuela no tiene la infraestructura ni la economía para absorber a estos migrantes. Punto número 2. La mayoría de los retornados no encontraría empleo, lo que agravaría la crisis de Venezuela. Y como punto número 3, muchos deportados probablemente no se quedarían en Venezuela, sino que intentarían emigrar nuevamente, sobrecargando países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Ahora que Donald Trump ha asumido la presidencia, no es descabellado pensar que esto lo podríamos ver muy pronto. Ahora hablemos de Cuba. Cuba es un caso especial. Históricamente, los cubanos han tenido facilidades migratorias únicas, como la ley de ajuste cubano y las políticas de pies secos, pies mojados, derogada en 2017. Sin embargo, todavía hay cerca de 800.000 cubanos sin estatus legal definido en Estados Unidos, aunque muchos tienen protección contra la deportación. Pero, ¿qué pasaría si fueran deportados masivamente? Punto número 1. Un retorno masivo de cubanos podría generar tensiones dentro de la isla, especialmente en un régimen autoritario que ya enfrenta muchos problemas económicos. Punto número 2. Muchos deportados han vivido en Estados Unidos durante décadas y no tendrían cómo reintegrarse al sistema económico cubano. Y como punto número 3, un aumento en la población desempleada y descontenta podría alimentar movimientos de oposición en la isla, aunque esto sería muy bueno. Ahora, para Estados Unidos, la expulsión masiva de cubanos podría ser vista como una traición a su política de refugio para quienes huyen del comunismo, algo que afectaría el apoyo de la comunidad cubana en Florida, un estado clave en las elecciones. Pero ahora, ¿cómo impactaría todo esto en la economía de Estados Unidos? Como punto número 1, la mano de obra. Los inmigrantes ilegales representan una parte importante de la fuerza laboral en sectores como la agricultura, construcción y servicios. Su salida generaría escasez de trabajadores, aumentando costos y ralentizando la producción. Como punto número 2, se afectaría el consumo. Los inmigrantes ilegales contribuyen al consumo interno, comprando bienes y servicios. Su partida reduciría la demanda en sectores clave para el consumo. En el punto número 3, los impuestos. Aunque muchos no pagan impuestos federales, sí contribuyen con impuestos locales de
consumo, como el IVA. Su salida reduciría estos ingresos. En el punto número 4, el costo de deportaciones. Realizar deportaciones masivas sería extremadamente costoso para el gobierno. Tendría que desviar recursos de otras áreas. Y como último punto, el envejecimiento poblacional. Los inmigrantes suelen ser jóvenes y ayudan a equilibrar la pirámide demográfica. Su salida tendría un impacto en el envejecimiento de la población, afectando sistemas como el seguro social. Estados Unidos tiene una población cada vez más envejecida. La edad promedio aquí en el país en 1980 era de 30 años, en el 2000 ya era de 35 y en el 2022 de casi 39 años según el censo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay una solución justa para todos? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más análisis como este. Hasta la próxima.